Buenos días chicos, en este video les voy a mostrar cómo generar un programa en C empezando desde cero. Como les mencioné en el módulo, el programa se llama CodeBlocks y nuestro compilador va a ser MinGW. Para empezar a crear un nuevo proyecto en este programa, lo que vamos a hacer es darle en File, New, Project, y aquí nos va a preguntar qué tipo de plataforma o qué tipo de aplicación vamos a usar. Vamos a bajar en la lista de proyectos y vamos a buscar el proyecto que se llama consola de Windows. Aquí está, consola de aplicación o console application. Una vez que elegimos el proyecto que vamos a utilizar, vamos a darle go. Esta ventana que se nos abre es para configurar nuestro proyecto. Vamos a darle next para ver qué nos pide. Vamos a decirle que vamos a hacer un proyecto en C, no en C++, sino en C. Vamos a darle un nombre de proyecto. Vamos a ponerle test, no, en español mejor, prueba 1. En la primera línea entonces nos dice cómo se va a llamar el proyecto. En la segunda línea nos va a decir dónde guardamos el proyecto. En la tercera nos va a decir cómo se va a llamar nuestro proyecto, pero ya para que lo identifique lo que es CodeBlocks. Básicamente lo único que modificar es el nombre del proyecto y dónde lo vamos a guardar. En este caso yo lo voy a guardar en mi carpeta de Dropbox, donde tengo actualmente guardado todos los proyectos de mis clases. En este caso me voy a ir a Dropbox. Déjenme ver dónde anda. Por aquí debe andar. Dropbox. Aquí está Dropbox. Entonces vamos a guardarlo en algún lugar. Ustedes lo guardan en cualquier parte en la que ustedes gusten. Les recomiendo que lo guarden en un lugar en donde ustedes puedan encontrarlo fácilmente. Entonces yo lo voy a guardar en una carpeta específicamente para la clase de programación básica. Unidad 3. Voy a poner aquí crear nuevo proyecto y nueva carpeta, perdón. Y vamos a ponerle aquí códigos. Códigos. Ok, una recomendación que les voy a dar es que la ruta en donde ustedes guarden sus, sus proyectos sea una carpeta o una ruta en donde no tenga espacios. Noten, por ejemplo, esto es donde yo voy a guardar el archivo inicial o el proyecto. Noten que no tiene ningún solo espacio de toda la ruta. Espacio, estamos hablando de la barra espaciadora. No hay ninguna ruta, perdón, no hay ningún espacio. Esto nos va a evitar muchos problemas a la hora de compilar nuestros códigos, ya que este tipo de programas tienen muchos problemas con los espacios. Entonces yo les recomiendo que usen una ruta que no tenga espacios, ¿vale? Una vez que configuramos el título y la ruta del proyecto, vamos a darle siguiente. Muy importante en esta nueva ventana que se abre es elegir el compilador que nosotros tengamos a la mano. Si todo salió bien en la instalación del proyecto del programa, nos debe aparecer como por defecto GNU GCC Compiler. Si nos sale por defecto, ya está, y si no nos sale por defecto, hay que buscarlo sobre la lista de compiladores y lo seleccionamos. Una vez que ya tenemos todo esto, esas configuraciones no vamos a moverlas, vamos a dar el finish. Ok, entonces en la interfaz de CodeBlocks vamos a empezar a programar nuestros códigos para las clases. Ahora voy a abrir el árbol de direcciones me doy cuenta que tiene un signo más. Cuando doy clic se abre un árbol de archivos, en este caso lo tenemos en main C.
Voy a darle doble clic y me da esto por defecto. Este código eh, como ejemplo, o como primer código de proyecto. Bien, ¿cómo lo voy a hacer para compilar un proyecto aquí en CodeBlocks? Bien sencillo, lo voy a dar aquí en el engrane, se llama Build. Con el engrane voy a dar clic, va a empezar a compilar. Aquí abajo nos dice cómo está compilando el código. La primera compilación tarda un poco. Muy bien, una vez que terminó, dice Process Terminate with Status 0. Lo que está diciendo es que el proceso terminó con un estado 0, lo que significa que no hay errores, no hay warnings y nos da el tiempo de compilación. Una vez que ya lo compilamos, vamos a correr el programa. Vamos a darle clic en el triangulito verde y nos va a aparecer esta ventana. Esta ventana negra muchos ya la han visto, se llama consola de Windows o terminal de Windows. Lo único que hace este programa de prueba es decirnos aquí una leyenda que dice hola mundo en inglés, hello world. Por ejemplo, si yo quisiera terminar de ejecutar este código, el código que ya nos dieron el ejemplo, le voy a dar cerrar. Y si yo quisiera modificar esa leyenda, basta con cambiar este texto y poner lo que nosotros querramos que aparezca. Hola mundo, por ejemplo. Otra vez, una vez que yo hice un cambio en el código, lo siguiente que voy a hacer es compilarlo, esperar a que no tenga errores y no tenga warnings. Estos errores o warnings, warning es una advertencia. Si sale una advertencia significa que el código corre sin errores, pero puede funcionar con algunas incoherencias que no están previstas. Entonces lo recomendable es que nuestros códigos estén en cero errores y cero warnings. Bien, entonces ya que lo compilé, voy a correrlo de nuevo. Y ahora notamos que dice hola mundo en español. Vaya, la modificación que hicimos, ¿no? Entonces cerramos. Lo que vamos a ver es lo siguiente. Ya vimos que hacemos un nuevo proyecto con New Project. Llenamos nuestros requerimientos de nuevo proyecto y se nos abre la interfaz o el programa de CodeBlocks. Recordemos que en la carpeta source o fuentes en español están los códigos que vamos a estar programando. Entonces, por ejemplo, el main C es el que tengo actualmente abierto. Si yo tuviese otro archivo abierto aquí, apareciera otra pestaña aquí al lado y así sucesivamente hasta tener n número de pestañas. Bien, pero lo que tenemos aquí, ¿qué significa? Eso es lo que hoy nos lleva a esta clase. Bueno, antes de explicar lo demás, me gustaría explicar los comentarios. Un código en C, en Java, C++, en cualquier otro lenguaje de programación, puede comentarse, lo que significa que estos comentarios nos ayudan a nosotros, los programadores, a saber qué estamos realizando en el código o cómo se está realizando, o información relevante del código. Bien, hay dos tipos de comentario. El comentario de doble diagonal, ¿vale? Es un comentario simple. Voy a poner aquí es comentario simple. Lo que significa que el comentario solo va a aplicarse después de estos dos diagonales. Hay otro tipo de código o de comentario que se llama múltiple. El múltiple se escribe con diagonal asterisco, con ese se abre y se cierra con asterisco diagonal. ¿Qué es lo que hace esto? Bueno, el de arriba es un código simple, un comentario simple, lo que significa que lo único que se va a comentar es lo que está delante de esto y una siguiente línea ya va a ser código. El comentario múltiple nos permite comentar múltiples líneas, por eso el nombre múltiple. Voy a ponerle aquí es comentario múltiple. ¿Qué escribo? Múltiple. Lo que significa que todo lo que esté dentro de estos dos símbolos, asterisco, diagonal para terminar y diagonal asterisco, es un comentario.
Estos comentarios pueden estar mal escritos, pueden tener falta de ortografía, pueden tener, no pueden tener coherencia, y el compilador no los va a tomar en cuenta, simplemente los va a ignorar. Esos comentarios son de ayuda para que nosotros estamos programando un código, ¿sale? Bueno, después de haber explicado los comentarios simples y múltiples, los voy a eliminar y voy a empezar a comentar qué tiene el código. Cuando nosotros empecemos un programa en C, lo importante va a ser que nosotros comencemos el código con la información general del código. Por ejemplo, vamos a ponerle autor. ¿Quién va a hacer el código o quién realizó el código? En este caso voy a ser yo. Aquí está de más decirlo, pueden poner su nombre como ustedes gusten. Para la clase lo que ustedes van a poner es en orden de apellidos y después su nombre, ¿vale? Como recordamos que vamos a estar trabajando en parejas, entonces vamos a ordenar alfabéticamente los apellidos y vamos a poner aquí autores, ¿vale? Bien, una vez que puse autor, me gusta conocer la fecha en la que se hizo el código. En este caso estamos hablando que hoy es 5 de septiembre, vamos a poner aquí 5, empezamos con el año 2017, 09, 05. Esa es la fecha en la que estamos realizando el código, entonces es importante para futuras depuraciones del código o eh, básicamente para saber cuándo lo hicimos. Sí. Bueno, entonces cuando hicimos este código, ¿vale? Eh, Vamos a ponerle nombre, autor, fecha, ¿sale? Un correo electrónico nosotros podamos saber o contactar al autor. En este caso voy a poner mi código, mi correo electrónico, perdón, itesum.edu.mx. Otro término importante en nuestro código que hay que hacer es, si ya tenemos el autor, la fecha y el correo electrónico, nos faltaría saber qué hace este programa, ¿vale? Para saber qué hace este programa, vamos a ponerle sobre este programa. Aquí se pone una descripción de lo que el código hace, ¿vale? Por ejemplo, si vamos a hacer el promedio de números, aquí diría, este programa realiza el promedio de n números, te da el mayor, el menor, o dependiendo de lo que haga tu programa. Es lo que se escribe aquí para que cuando se comparta el código o yo lo revise, pueda saber qué estoy revisando. Si no, no voy a saber qué reviso y al final del día, pues sabrá Dios qué así que hicimos, ¿no? Entonces, esta información de programa principal o de programa me sirve a mí para identificar quién hizo el código, la fecha, ¿vale? Y si yo tengo alguna duda, pues les puedo escribir a su correo electrónico, ¿sale? Algo importante que vamos a hacer aquí es que me deben de poner la carrera a la que pertenecen, ¿sale? IMT. Eso porque luego tengo estudiantes de otras carreras y pues al revisar de repente digo, ¿qué estoy revisando? ¿Meca o cualquier otra carrera? ¿Vale? Bien, toda esta información recuerden, la metimos en un comentario múltiple. La diferencia radica en que si uso comentarios simples, yo debería haber hecho esto. Voy a borrar todos los comentarios múltiples. Ahí está. Lo que yo debería haber hecho fue doble diagonal a todas las líneas. O sea, hace crear esta información con comentarios simples. Pero estéticamente y funcionalmente no es correcto. No se ve bien comentar algo por el estilo. Mejor lo hacemos con un comentario múltiple. Esa básicamente las diferencias. Ahora,
Estos códigos, recuerden, o estos comentarios no los interpreta el compilador, simplemente los ignora. Los compilamos, por ejemplo, y no pasó nada. No hicimos ningún cambio en el código, solo comentamos. Yo voy a borrar esto. Ahí está. Bien, los códigos en C siempre tienen dos cosas importantes. Códigos que se llaman de cabecera, ¿sale? Voy a poner un comentario simple aquí. Códigos de cabecera, que básicamente se trata de la inclusión de librerías como stdio, stdlib, .h. Y otra cosa importantísima para un programa en C es el programa principal. El programa principal debe de existir siempre. ¿Y cuál es el programa principal? Este es el inicio del programa principal. Y termina en esta línea. Entonces yo voy a poner un comentario aquí para ponerle aquí se termina el programa principal. Y siempre lo vamos a ver un código con la palabra main. Main significa principal. Entonces lo que esté dentro de este main, significa que es el programa principal y es lo que va a ejecutar nuestro código o nuestro compilador. Bueno, importante mencionar que una llave de este tipo o un signo de este tipo lo que hace es abrir alguna parte de código y esta hace cerrar esa parte de código. ¿Vale? Bien, entonces quedamos que existen dos partes del programa. Bueno, de hecho existen tres, pero en este caso solo vamos a hablar de dos. La primera parte es la inclusión de librerías que vamos a usar. Su tarea va a ser que ustedes busquen qué realiza o para qué incluimos la librería stdio.h y stdlib.h. Hay que buscar para qué son estas librerías y por qué las incluimos en un programa de C. ¿Sale? Bien. Entonces nuestro programa principal quedamos que es el int main, perdón, y que abrimos código con llaves y las cerramos. ¿Vale? Bien. Lo primero que hay que saber, como ya lo vimos en clase, en algunos casos incluimos o imprimimos mensajitos. ¿Sí recuerdan los mensajitos? O la inclusión de texto. Bien. Imprimir un mensaje es tan sencillo como poner este código print f y entre paréntesis vamos a poner el texto que quiere imprimir en este caso en la terminal de Windows. Por ejemplo, si yo quisiera imprimir una línea nueva, perdón, printf, abro llaves, perdón, paréntesis y entre comillas voy a poner el código que va a imprimir en la terminal. Por ejemplo, voy a poner este es un nuevo código en la terminal. Bien, cuando lo compilo, ¿sale? Lo mismo buscamos, 0 error y 0 warning. Corremos, ¿sale? Y aquí aparece, este es un nuevo código en la terminal. ¿Qué es lo que pusimos aquí? Entonces, esta función de printf, lo único que va a hacer es imprimir un mensaje en la terminal, ¿vale? O en el CMD de Windows. Bien, pero existe otra, otra función de, espérenme.
Ya regresé. Entonces les decía que hay otra función de C que nos permite ingresar números o información desde la terminal. Por ejemplo, printf, ¿quieres? Voy a poner un comentario. Voy a poner print f, punto y coma, me permite imprimir o sacar información por la terminal de Windows. Entonces, y scan f, punto y coma, me permite introducir información al programa desde, desde la terminal de Windows. Vaya, una nos muestra información en la terminal, información del programa, y la otra introduce información al programa. ¿Sale? Unas de entrada y otras de salida. Bien, ¿cómo uso un scanf en, vaya, en un programa en C? Voy a poner scanf, entre comillas, voy a poner el tipo de dato que va a ser introducido por el sistema o por el usuario. Por ejemplo, si hablamos de un entero, de un número entero, vamos a poner entre comillas por ciento de, ¿sale? Por ciento de quiere decir que es un entero. A ustedes les tocará investigar qué otro signo o qué otro tipo de variable podemos introducir en el código, ¿sale? Bien, entonces scanf, entre comillas, por ciento de, me dice, la primera parte me dice que es un entero. Falta introducir otra información. Para introducir otra información con scanf voy a poner coma y voy a poner la variable en donde voy a guardar esta información que el usuario introduzca por teclado. Bien, para esto me voy a ir más arriba en el programa y voy a declarar una variable. ¿Cómo declaro una variable? Le tengo que poner el tipo de dato. Recuerden que en clase veíamos que int era para un entero, float era para un número flotante pero que tenía punto decimal, double también era para un tipo decimal, teníamos un signed int para un entero sin signo, ¿sí lo recuerdan? Bien, entonces estos que acabo de poner aquí son tipos de dato, ¿sale? Tipos de dato, aquí voy a poner un mensajito, un comentario, tipos de dato, tipos de dato. En los tipos de dato, entonces para declarar una variable que vamos a usar en nuestro programa, recuerden que nuestro programa se maneja por variables. Si vamos a usar una variable en el código main, lo que está entre estas llaves, ¿sale? Si se dan cuenta, yo cuando selecciono la llave, el programa me da una ayuda, me dice, ¿sabes qué? Esta llave abrió aquí y cerró aquí, y todo lo que está dentro significa que es el main. Bien, para poder usar datos o manejar datos en un programa tenemos que declarar las variables. Si no las declaramos, el compilador me da un error. Por ejemplo, si yo pongo aquí scanf, le digo que va a ser un entero, coma, voy a usar el símbolo ampersand, ¿sale? Y voy a poner una variable, por ejemplo voy a poner int o voy a ponerle este número, en donde el número es el que va a ingresar el usuario. Pero por ejemplo, esta variable yo no la declaré en ningún momento. Si lo notan, no hay ninguna parte del código que diga número, nada, no hay nada. Si yo lo compilo, ¿sale? El compilador me va a dar un error. ¿Qué error me va a decir? Error en la línea 26, exactamente, estoy en la línea 26, aquí está la línea 26. Dice error, número no está declarado en esta función. Entonces lo que hay que hacer es declararlo. Y aquí el compilador nos dice, ¿sabes qué?
la compilación falló con un error. El error de número no existe. Para poder usar esta variable número, yo la tendría que declarar primero. ¿De qué tipo es? Entero, porque ya le dije a scanf que va a ser entero con este código. ¿Vale? Entonces voy a poner int, voy a ponerle el nombre de la variable que es número, ¿vale? Y la voy a inicializar con 0. Inicializar significa que cuando la declaro le doy un valor. Esto es importante porque en códigos nativos o tan antiguos como C, eh, si no los asignaba 0 en la declaración o con algún número, puede tomar cualquier número de la computadora y esto a veces nos da algunos problemas. Entonces recordemos, ¿cómo declaramos un número? El tipo de dato, le damos espacio, le damos el nombre de la variable que vamos a usar y le asignamos un valor. A esta línea que tengo aquí la llevamos como declaración de una variable. Por ejemplo, si yo quisiera declarar otro número de tipo entero, pues voy a ponerle número, puedo ponerle guión bajo 1, ¿vale? Igual a 0, y ya declaré otra variable, número 1 y número nada más. Pero puedo declarar más variables. ¿Vale? Entonces noten cómo es la declaración de un número. Por ejemplo, si yo quisiera declarar un número flotante, pues hago la misma metodología, tipo de dato, float. Voy a poner aquí número f igual a 0 y ya declaro un número flotante. Voy a declarar otro número flotante, número f. Pero vamos a identificarlo como 1. Ok, entonces noten cómo es la declaración de un número en C. Realmente es muy sencillo, recuerden, tipo de dato, el nombre de nuestra variable o de nuestro número y lo igualamos a un valor. En este caso, normalmente todos los números se inicializan en 0, dependiendo de algunos casos no se inicializan en 0, en otro valor, pero bueno, eso es parte de la ideología de programar. Bien, entonces recordemos que aquí nos faltaba declarar número, ya está el número, de hecho si yo le doy doble clic al número, me va a decir que acá está arriba, y me va a aparecer en todos los lugares donde estoy usando el número, o la variable número. Ahora sí voy a ir a compilarlo, compilo y ahora sí el error que me decía que no estaba declarada número, ya se quitó. Bien, cuando yo hago esto, le voy a dar compilar, luego correr, y noten algo importante, el puntero de la terminal se quedó aquí, vean cómo parpadea. Si se quedó aquí, lo que significa que está esperando un dato que introduzca el usuario. Por ejemplo, yo voy a introducir 23, ¿sale? Le voy a dar enter, pero como es la última línea de código, esta aquí es la última línea de código, realmente ya no hice nada con número. Sí, la introduje, pero ya no pasó nada. Ahora lo que voy a hacer es imprimir en pantalla el número que el usuario ingresó. Para eso voy a ponerle printf, voy a poner el mensajito aquí, voy a ponerle el número es, y como voy a imprimir una variable que va a ser número, voy a ponerle %d. Recuerden, %d es para un entero, recuerden lo de este lado, %d, ¿sale? Quedamos que era un entero. Pues voy a crear primero un entero, voy a ponerle %d. En donde yo ponga este %d, se me va a poner un valor, el valor de una variable que actualmente tenga. Entonces, una vez que cierro las comillas, pongo coma y pongo la variable que quiero imprimir en este %d. En este caso será número. No olviden terminar con punto y coma. Si se dan cuenta, todas las líneas que estoy poniendo, ¿sale? Terminan en punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma. Acá abajo también punto y coma, punto y coma, punto y coma, punto y coma. Eso es porque el programa, ¿vale? La programación en lenguaje C, necesita terminar todas las sentencias con punto y coma para poder decirle que terminamos una instrucción y que va a ser otra en la siguiente línea de código.
Entonces, por ejemplo, aquí no me dejó compilar porque lo tengo abierto de este lado. Voy a cerrarlo, voy a compilar y voy a ejecutar. Entonces, aquí dice este número, este es un nuevo código en la terminal. Voy a ponerle aquí 56, darle enter. Dice el número es 56. Noten que imprime esto, hola mundo, y luego imprime, este es un nuevo código en la terminal, este es un nuevo código en la terminal, y luego me imprime el 56. Este es el número que yo introduje por terminal o por teclado, y luego dice, el número es por ciento %d. Por ciento %d es la variable que voy a imprimir, y le tengo que decir explícitamente al programa qué variable voy a imprimir. ¿Sale? Bien, ahora vamos a empezar con algo un poquito más difícil. Eh, en, este, en este código, ¿sale? Es para explicar básicamente cómo hacer un nuevo programa en C, ¿sale? Pero a mí me interesaría, por ejemplo, sumar dos números. ¿Cómo sumo dos números? Es muy sencillo, lo único que hay que hacer es declarar número uno, número 2 y el resultado, que es la suma. Porque recuerden que donde voy a sumar tengo que guardar algo. Bien, voy a declarar dos números, ¿sale? De tipo entero. Voy a ponerle num1 igual a 0, int num2 igual a 0, int suma igual a 0. Entonces, el primer número que acabamos de declarar es el primer número que vamos a sumar. Y el número 2 es el segundo número. Y suma, ahí es donde vamos a guardar el resultado de haber sumado num1 y num2. Bien, esto de acá arriba ya no me sirve, lo voy a borrar. Y me parece que esto tampoco porque ya lo borré, ¿no? Entonces vamos a borrar. Bien, entonces nos quedamos con una declaración de tres números, num0, num1, num2 y suma. ¿Cómo vamos a sumarlos? Bien fácil. Primero lo que tengo que hacer es darle un valor a num1. Vamos a sumar 2 y vamos a sumar 3. Y num2, perdón, va a ser 3. Ahí está. Entonces, la suma de estos números me va a quedar como suma, que es mi variable suma. De hecho, noten que en la ayuda de CodeBlocks me dice suma dos puntos del tipo entero. Y si es cierto, suma es del tipo entero. Entonces, suma va a ser igual a lo que tenga num1 más lo que tenga num2. ¿Ok? Bien. Entonces, lo que va a hacer el código primero va a ser, le va a dar el valor de 2 a num1, el valor de 3 a num2, lo va a sumar, el resultado de esta suma se lo va a agregar a la variable suma, y lo único que nos quedaría es imprimir. ¿Cómo lo imprimimos? Como ya lo hemos estado viendo. Vamos a poner aquí, la suma es dos puntos por ciento de, y le decimos que vamos a imprimir la suma. Entonces yo cuando compilo, ¿sale? Cero errores, cero warning, vuelvo a correr, y me dice la suma es 5, y si es verdad, 2 y 3, la suma es 5. Vamos a hacer una suma más grande, ¿sale? Vamos a compilarlo y vamos a ver si es la suma. Ok, num1 le dimos el valor de 56.131 y si le sumamos 3, pues va a ser 561.000, no es cierto, que estoy diciendo 56.134, ¿vale? Entonces estamos viendo que la suma la está realizando muy fácil, muy rápido, solo es compilar y subir, más bien correr el programa. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que este por ciento de va a ser con suma, por ejemplo, yo podría decirle la suma de y otra cosa es algo. Entonces, por ejemplo, la suma, voy a poner aquí de, voy a imprimir un entero, por ciento de, no 1, no es cierto, por ciento de y otro número, por ciento de es. Entonces, este primer por ciento de
va a comprender o va a tomar el valor de num1. Entonces mi primer valor que voy a imprimir es num1, coma, el otro por ciento de, que sería num2, coma, el otro por ciento de, suma. Entonces, por ejemplo, noten que aquí tengo 3% de, por ciento de y el otro por ciento de. Cada uno de ellos va a imprimir una variable que tengo aquí ordenada. Entonces el primer por ciento de va a imprimir a la primera variable que tengo aquí, el segundo a la segunda, el tercero a la tercera, y así podré ir consecutivamente con muchos por cientos de, pero todos ellos deben de tener una variable a la cual deban de imprimirse. Por ejemplo, si tengo 3% de, tendría que tener 3%, 3 variables del tipo entero. ¿Sale? Vamos a ver el resultado de esta compilación. Dice, la suma de 56.131 y 3 es 56.134. Y es verdad. ¿Vale? Entonces, noten que esta función printf, me permite imprimir cierto número de variables, siempre y cuando le digamos que va a imprimir una variable. Bien, ¿cómo haríamos la resta de estos dos números? Pues como ya se lo imaginan, habría que crear una variable que se me resta. ¿Vale? Bueno, estos identificadores de número o de variables puede ser cualquier nombre que a ustedes se les ocurra, pero siempre den un nombre que haga alusión a lo que va a ser esa variable. Por ejemplo, en la suma, si yo digo que es la variable suma, pues intrínsecamente estoy diciendo que aquí se va a guardar alguna suma, o resta, va a ser la resta de algún valor. Num1, num2, pues va a ser un número cualquiera 1 y un número cualquiera 2. Bien, entonces declaramos nuestra variable resta, y para hacer la resta de esos dos números, pues lo haríamos como si lo hiciéramos matemáticamente, ¿no? Resta va a ser igual a num1 menos num2, punto y coma. ¿Y cómo lo imprimo? De la misma manera que lo imprimimos en la suma. Vas a poner aquí la resta de mi primer número y mi segundo número es el valor de la resta, ¿no? Y la primera variable sería num1, mi segundo número o mi segundo por ciento de que se debe de relacionar el número 2, num2, y el último resta. Okay. Cuando compilamos esto y lo subimos, ¿vale? Me va a decir la suma de esto es esto y la resta es esto y es esto. Ahora, el problema está aquí. Noten que se imprimió de manera seguida o continua. Para poder escribir esta o la segunda respuesta a nuestra resta, tendremos que poner aquí un salto de línea, que significa un salto de línea significa cortar donde en cierto punto y empezar a escribir una línea nueva de nuestra terminal. ¿Cómo hacemos esto? Bien sencillo. Voy a usar el código diagonal inversa n, y este código significa salto de línea o nueva línea. Por ejemplo, voy a compilar y voy a subir. Ahora noten cómo lo que estaba aquí seguido ya se escribió en la segunda línea. Ahora yo puedo poner tantos saltos de línea como yo quiera, ¿sale? Y donde yo quiera. Por ejemplo, aquí voy a poner 3 saltos de línea. ¿Vale? Voy a compilar, voy a ejecutar, y entonces ya me dejó 3 saltos de línea aquí. Bien, ok. Pues esto sería todo por esta, esta clase de CodeBlocks y C++, más bien y C. Ustedes tienen tarea, la tarea que tienen que hacer es multiplicar dos números y dividirlos, y obviamente mostrar el resultado de, de estas operaciones en la consola de Windows. Bien chicos, espero sus dudas, comentarios en la plataforma, y
Nos estaremos viendo para la próxima clase de C.